Muchas veces me preguntan, Dani, ¿qué hago en situaciones donde tengo un consumo súper bajo, dura unos segundos y el equipo se apaga? O sea, nunca logra terminar la secuencia de encendido, nunca logra encender, todo el tiempo está encendiendo con un consumo bajo y el equipo se apaga. Bueno, obviamente que hay que tener en cuenta, depende de la arquitectura en la que estemos trabajando. Hoy le traigo un equipo en el cual, bueno, es bastante moderno, ¿sí? Y que suele ser una placa bastante con una falla que suele ser del tipo en serie, ¿sí? Es una falla que tiene un problema en serie, pero en este caso no es lo que parece. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que estar midiendo? ¿Qué protocolo podemos estar siguiendo para poder identificar realmente qué es lo que está sucediendo? Y a veces puede sacarnos del lugar o el foco del diagnóstico. Después de la presentación te cuento de qué se trata. Bienvenidos a un nuevo video. Les traigo una linda placa para trabajar, para estudiar un poquito, para aprender alguna cosita nueva que seguramente les va a ser muy útil. Y que siempre digo, a pesar de que por ahí sea una placa específica en la cual estemos trabajando, siempre es interesante aplicar ese conocimiento para cualquier otro equipo en el cual estemos trabajando. Obviamente cambian algunas cosas de acuerdo a la arquitectura, generación menos, generación más, pero siempre es interesante tenerlo en cuenta, como hemos venido hablando en otros videos. Así que bueno, hoy les traje una placa que habitualmente suele venir en equipos nacionales de la firma BGH Positivo, ¿sí? O algunos otros equipos en particular, y suele traer una placa bastante común, ¿sí? Como esta que podemos ver y que ahora vamos a empezar a analizar. En este caso tenemos un equipo que tiene un consumo de 100 mAh, dura unos segundos y se apaga. Vamos a organizarnos y les muestro puntualmente con el instrumental qué es lo que hace esta placa en cuestión. Bueno, acá tenemos puntualmente, esto es una placa que, esperen que me voy a terminar de acomodar y les cuento con más detalle y con más luz, ¿sí? Un poquito de más luz, y les digo, aunque está anotado seguramente en el video, pero es una placa 71R-C14CU4-T810. ¿Sí? Voy a intentar dejar debajo lo que es el tema de el diagrama, ¿sí? Para que ustedes lo puedan también chequear conmigo, ¿sí? Seguramente por ahí, si no lo ubican o no lo tienen, lo pueden descargar completamente gratis también, para que podamos estudiar en conjunto, ¿sí? Que vean un poco tanto en diagrama como en placa qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a irnos a la placa y les voy a mostrar el código, así se puede ver bien. Vamos a organizarnos acá. Ok, bien, ahí se puede ver, fuera de foco Dios mediante, ahí está. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces 71RC14CU810. Esta placa en cuestión suele tener una falla bastante común, es una falla bastante en serie, y en este caso realmente hacía mucho que no miraba una de estas placas y la verdad que no lo tuve en cuenta, pero me vino bien para que podamos hacer este video, y que nunca está bien que ¿cómo decirlo? Nos haga estudiar un poquito, porque a veces puede cambiarnos la falla, y este es un caso. Ahora les voy a contar por qué. Primero les voy a mostrar la falla en sí. Ahí tenemos un consumo, ¿sí? De 26 mA. Tenemos un poquito elevado porque me parece que se me ha desconectado la la Power Z de la computadora, pero no sé cómo está haciendo trabajando acá. Ah, no, ahí está. Bueno, ahí tenemos unos 25 mA, ¿sí? Unos 25 mA de consumo inicial. Ahí no tenemos nada raro, o por lo menos aparenta ser un consumo bastante tradicional. Y a la hora de encender, veamos el consumo más que nada. Tenemos unos 114 mA
Dura no más de, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4. Entre 4 o 5 segundos, 4 segundos y medio y se apaga. ¿Sí? Obviamente con 100 mAh no tengo absolutamente nada de funcionamiento general en el periodo que dura este consumo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, lo tradicional y el protocolo lo que nos indica es decir, bueno, verifiquemos, ¿sí? Vamos a ampliar un poco la imagen, verifiquemos previamente, ¿sí? Cuáles serían las alimentaciones, si tenemos las alimentaciones, por lo menos las alimentaciones principales, ¿sí? Vamos a verificar entonces con qué nos encontramos y si tenemos alguna falencia con respecto a las tensiones secundarias. Sin diagrama podemos saber que mínimamente tenemos disponible, vamos a tener disponible por lo menos 3 voltios y 5 voltios. Ahí tenemos 5 voltios disponibles, que inclusive salen de la etapa de potencia, pero entiendo que está a bajo consumo, ¿no? Porque obviamente con 24 mA prácticamente no tenemos ningún, salvo lo fundamental, ¿no? Verifiquemos, bueno, en esa no tengo absolutamente nada. Y ahí tenemos en la otra bobina, una más pequeñita por acá, tenemos los 3.3, o sea, 3 y 5 voltios los tenemos disponibles, están por lo menos de buena salud. Obviamente que se entiende de que si tenemos el equipo con un consumo mínimo de 100 mA, a la hora de encenderlo, damos casi por sabido de que podemos contar con esa alimentación, ¿sí? Pero a veces suele suceder de que tenemos un voltaje menor al que tenemos que tener universalmente. En vez de tener 3.3 tenemos 2.7, o en vez de tener 5 tenemos, no sé, 4.60 y pico. Puede suceder de que el equipo no me encienda producto, o que haga alguna falla producto de algún inconveniente con respecto a la alimentación, ¿sí? Veamos a la hora de encenderlo si el consumo no hace que esa alimentación se caiga. Ahí tenemos 113 mA y está todo normal. Verificamos la otra alimentación. ¿Por qué verificamos cuando hay consumo? Y muy sencillo, porque evidentemente si hay un consumo y hay un problema con respecto a la fuente de alimentación, podríamos lograr ver con el multímetro que hay una caída de tensión, ¿sí? A la hora de hacer las mediciones. De esta forma vamos midiendo todo el resto de las alimentaciones, por ejemplo las que tendría que ver con, quizás con fuentes secundarias. Ahí tenemos un 1.07. Este voltaje en realidad debería ser 1.05, pero vamos a tomarlo como válido, ¿sí? Vamos a ir investigando. Obviamente no voy a tener fuentes de Vcore, porque con ese consumo ya estamos diciendo de que no va a haber alimentación para procesador, por lo menos en la parte final, ¿sí? No tenemos. Obviamente está faltando algo, ¿sí? Lo mismo para esta zona del procesador. Miremos algunas otras bobinas. En esta sí tenemos 0.93. .8, ¿sí? Y también podemos verificar en frío. ¿Qué es verificar en frío? Bueno, obviamente sin la alimentación. Vamos a colocar nuestro multímetro, lo vamos a colocar en la función de continuidad o de resistencia, como les guste más, y empezamos a medir las bobinas en las cuales no tenemos alimentación, por ejemplo la de Vcore, y corroborar de que no tengamos un corto tierra, ¿sí? Tenemos 3.6 ohms, eso es, en esta placa es indicación de que la cosa está buena, o por lo menos no es un corto directo. 4.4 ohms, ¿sí?
Estas son por lo menos las dos bobinas que no tienen alimentación. Y el resto la tenemos también en funcionamiento correcto, o por lo menos no hay cortocircuito. Ya tenemos los 3, los 5. Acá medimos de 1.07 o 1.05. Así que bueno, podemos corroborar de que medianamente tenemos las alimentaciones medianamente correctas. ¿Qué otras alimentaciones o señales podríamos medir? Bueno, no verificamos la alimentación de 1.05, que tendría que ser la alimentación de la memoria RAM. Entonces vamos a verificar si la tenemos sobre la memoria y pulsamos durante el tiempo que dure. Vamos a cambiar la función a tensión continua y vamos a corroborar que tengamos la alimentación, ¿sí? Ahí tenemos 1.51. Vamos a ver si tenemos BTT, que es la alimentación paralela. Acá tenemos 3.2 voltios para la memoria EEPROM, está disponible. Ahí tenemos los 0.75, ¿sí? Ahí están, los 0.75 están, tenemos los 0.75, tenemos los 1.5. Bueno, vamos a verificar lo que hicimos en algún video anterior, donde también verificábamos si teníamos la alimentación que tiene que ver con la parte de datos. Acá veo que bueno, han estado trabajando, ¿sí? En este caso no he sido yo. Vamos a medir y pulsemos el botón encendido. Sabemos que en Data y Clock tenemos que tener 3.3 y tenemos una tensión menor, ¿sí? 1 voltio. Bueno, vamos a verificar si tenemos un cortocircuito o una fuga en esas líneas. Nuevamente colocamos en continuidad y nos disponemos, o continuidad o función de diodo. Vamos a poner función de diodo para verificar a ver qué valores tenemos. Intercambiamos las puntas. Y tenemos valores altos, ¿sí? 1.94 de caída de tensión en un lugar. Y acá prácticamente lo tenemos, les podría decir, abierto, ¿sí? Raro como indica esto. Tenemos una línea casi que nos da 2 voltios, lo cual es elevado, y una línea en la cual prácticamente nos da abierto. ¿Qué significa eso? Bueno, significa de que cortocircuito no hay, estamos en dudas de su funcionalidad, si está realmente o no. Y sin la RAM vamos a volver a medir en tensión, porque es raro el valor que tenemos en cuanto a caída de tensión, y es raro el valor de tensión que tenemos en la línea. Sabemos de que esto sí o sí tiene que tener 3.3 voltios y no está, ¿sí? Entonces acá es cuando llega el momento de empezar a mirar el diagrama.
Vamos a verificar. Si seguimos las líneas, vemos que viene con estos transistores. Hay unas resistencias. Está un poco sucio esto, vamos a limpiar. Vamos a desconectar acá para no hacer lío y vamos a limpiar. Yo veo que han repasado las soldaduras, que han estado trabajando, pero que no han encontrado la falla en sí. Vamos a volver a medir y vamos a verificar que en estas resistencias sabemos de que tienen resistencias pull-up las líneas de CDA y CSL, por ende tengo que tener 3 voltios, no 1 punto y pico, así que vamos a verificar obviamente cuando presionemos el botón de encendido. Tenemos 3.2 voltios de un lado y 1.16 del otro, ¿sí? Ese puede ver siempre con los 100 mA. Veamos la otra línea, la misma situación. Bueno, acá qué puede estar pasando, y si no tengo una fuga con respecto a tierra, no tengo un consumo que me esté haciendo caída de tensión, bueno, evidentemente me está faltando alguna, es una probabilidad de que me pueda estar faltando alguna alimentación. Entonces vamos a verificar con diagrama las zonas que tienen que ver, ahora les voy a mostrar el diagrama, que tendrían que alimentarse con con 3.3 voltios. ¿Por qué tengo eso raro ahí, no? Tengo todas las alimentaciones de la memoria RAM, pero no hay línea, no hay alimentación correcta en las líneas de datos. Por eso me pareció que era interesante mostrarles. Es un caso parecido al anterior, pero les puedo asegurar que nada que ver. Y es donde a veces también nos llevamos alguna sorpresa. Iba a decir un chasco, pero la gente de afuera no sabe lo que es un chasco. Y vamos a verificar entonces con diagrama las líneas que tienen que ver con datos. Vamos a buscar, en este caso sería R34 y R35. Bien, R34. Busquemos R34 y acá tenemos justamente una conversión con 2 MOSFET, ¿sí?, de la alimentación, y que van a estar presentes obviamente cuando se presione el botón de encendido. Este voltaje no es always, es un voltaje secundario y está presente, pero evidentemente lo tengo presente de un lado, del otro lado no lo tengo presente, ¿sí? Entonces vamos a verificar qué es lo que sucede detrás de las líneas que tenemos como PSH. Verifiquemos acá, a ver. Acá tenemos el conector que va a la línea del conector de la memoria RAM, ¿sí? Y ahí termina porque no tengo nada, y tenemos las comunicaciones, o sea, las líneas 200 y 202. Y si seguimos, nos lleva de nuevo a esas líneas y nos va a llevar a otras líneas de resistencias pull-up, donde yo tengo que tener 3,3 voltios y que no están presentes. Pero estos 3,3 voltios son también voltaje secundario, pero tienen otra letra, ¿ven? Por ende voy a tener que verificar. Estas resistencias se nos va a complicar para ubicarlas. Y acá tenemos la conexión hacia PSH. Yo sé que para este entonces quizás algunos ya se marearon un poco, pero
El SM-Bus se encuentra dentro de lo que es la comunicación, ¿sí?, de lo que es el PCH. Y esta línea en particular, que es la que se encarga de controlar las comunicaciones de reloj, no están disponibles. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, sencillamente porque de un extremo del transistor tengo 3,3 voltios, o del MOSFET, y del otro extremo no tengo absolutamente nada, ¿sí? O sea, siempre tengo 1.25, 1.10 voltios, lo cual eso no me va a servir a mí para que haya comunicación entre lo que es el PCH IO. A ver si estoy diciendo bien. ¿Sí? Ahí está. Entre el reloj, ¿sí?, y lo que es la comunicación entre el PCH y la memoria RAM. O sea, a partir de ahí toma los datos de qué se trata la memoria, no sé, va a tomar también referencia para saber de qué memoria está instalada. Pero evidentemente acá me está faltando alimentación. Entonces, la conclusión que yo quiero mostrarles es la siguiente. Voy a tener que verificar quién maneja estos 3.3 voltios BS. Esta máquina dijimos que es una máquina muy, pero muy común en cuanto a las situaciones que tienen que ver con una falla en serie de un circuito integrado que se suele poner en cortocircuito. Y lo más habitual es que ese circuito integrado me haga un consumo inicial. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un consumo por un daño, ¿sí? Acá estoy, mientras hablo con ustedes, voy haciendo el seguimiento de todos los lugares que se alimenta esta zona, y evidentemente faltan todos estos lugares. De ahí es que yo tenga muy bajo consumo, ¿sí? Sigamos buscando. Todos los puntos que estamos viendo son todos puntos de alimentación. Obviamente hay mucha gente que ya conoce esta falla, pero conoce esta falla con la placa consumiendo, no en esta situación de que el equipo lo tenga en modo consumo inicial y que el equipo se apague a los 4 segundos, ¿ok? Con 100 mAh. Si verificamos la salida y ubicamos el integrado U19, vamos a encontrarnos con algo muy particular. Prestemos atención porque se pone bueno. Vamos a buscar U19. Busquemos U19. U18, U19. Esto lo van a encontrar en las redes, no es ningún descubrimiento mío ni nada por el estilo, pero sí el descubrimiento está en que el equipo en esta ocasión tiene un consumo natural, normal, ¿sí? Volvamos a lo mismo. Encendemos 100 mAh, 3, 4 segundos y se queda nuevamente en estado S5. Bueno, verifiquemos acá entonces. En U19 nos dice que este circuito integrado es un circuito integrado que nos trabaja como una suerte de MOSFET de paso, y vamos a verificar cuál sería la alimentación de entrada y cuál sería la alimentación de salida, ¿sí? Nos dice que en U19 yo tengo como entrada 5 voltios Always y 3 voltios Always, y deben salir, por lo tanto, 5 voltios secundarios y 3.3 voltios secundarios. ¿Por cuáles lugares? Bueno, vamos a medir no en el integrado porque es del tipo VGA, lo cual no voy a poder medirlo, salvo a través de los capacitores que tienen su salida. Veamos que tenemos en el capacitor 438 y en el capacitor 464. ¿En qué momento? Cuando presionemos el botón de encendido, ¿sí? Acá nos aparece el ON, 3,3 voltios secundarios. Van a aparecer cuando el
controlador embebido nos active el enable del U19. ¿Ok? Bien, vamos entonces a verificar C464 y C438. Bien, vamos a analizar entonces los puntos de medición de ingreso de alimentación, ¿sí? Entonces, sabemos que si verificamos, tenemos en el C460, ojo porque a veces hace a confusión la ubicación de la serigrafía, ¿sí? Nos dice que en C460 me tiene que ingresar, ¿sí? C460 sería este. Ahora le voy a mostrar con microscopio. C464 sería este. C471 me tienen que ingresar, ¿sí? C471 me tiene que ingresar los 3,3 voltios, ¿sí? Ahí aparecen, ¿ok? Y después me dice que en C460 tiene que aparecer los 5 voltios. Tómense en cuenta que yo siempre lo mido sobre el capacitor, no hay forma, o por lo menos acá no me deja medirlo sobre el integrado porque es del tipo VGA. Entonces C460, los 5 voltios que ingresan always, y C464, los 3.3. Bien, ahí me ingresa la alimentación. Cuando se presiona el encendido, ¿sí? A través de 3.3 BS-on, ahí yo voy a tener en la salida, que son C438, ¿sí? C438, voy a tener que tener, en este caso, dijimos 5 voltios. Ok, vamos a presionar el encendido y vamos a ver si están disponibles. ¿Por qué no los tengo ahora? Obviamente, todavía no presioné el botón de encendido. Porque este integrado va a funcionar como integrado de paso, ¿sí? Voy a tener disponibles las alimentaciones cuando haya presionado el encendido. Bien. No tengo en la salida 5 voltios, ¿sí? En C438 no tengo más que 300 milivoltios, ¿sí? Ahí se ve medio el integrado, se ve raro, pero no es tan corto, no hay nada raro acá, por lo menos por ahora, ¿sí? 100 miliamperes, y de este lado no tengo nada de alimentación. C438 y C464, perdón, deberían ser, ¿dónde estamos? C464 deberían ser los 3.3 voltios. Tenemos 0,73 voltios, por ende no tengo nada. Acá ya tenemos un problema y hay que verificar este integrado, ¿ok? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, sí, en estos casos podemos hacer con muchísima precaución jumper, teniendo en cuenta de que esto me maneja 2 líneas de voltajes y hay que estar bien lúcido, porque si colocamos al revés, bueno, vamos a hacer quizás podamos hacer algún problema, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos en este caso? Yo no dispongo de este circuito integrado, por ende, ¿sí? Antes de ponerme a cambiarlo y demás, voy a medir si no tengo un problema en la salida, porque cambiar por cambiar no sería el tema, sino vamos a primero medir qué valor tengo con respecto a tierra en C464, ¿sí? Obviamente ya desconecté la alimentación. Ahí tengo 93 ohms y en el 438 tengo 16 ohms. Son valores bajos, pero no son valores de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a hacer es desconectar el circuito integrado y vamos a hacer jumper.
No siempre se puede hacer jumper y muchas veces el equipo puede quedarnos consumiendo un poco más, producto de que estamos forzando a que tenga esa alimentación aún a pesar de que está en estado de apagado el equipo. ¿Ok? Entonces, miremos un poquito con más detalle el circuito integrado, a ver con qué nos encontramos. Yo lo veo medio sucio y no veo otra cosa, no lo veo quemado, no veo nada raro, pero ingresa la alimentación, pero no tenemos nada en la salida. Entonces esto es producto de que nos falte, no solamente nos falta la alimentación de los 3,3 voltios, sino también que nos falta la de 5 voltios. Y vamos a hacer otra prueba más. Como yo no verifiqué la alimentación en los USB, voy a mirar si tengo, podría medirlo con la alimentación, pero vamos a mirarlo con el probador. ¿Sí? Hay gente que me lo está pidiendo, vamos a armarlo después, vamos a hacer algún video armándolo, a ver si tenemos alimentación en el USB cuando presionamos encendido. ¿Sí? Vamos a oscurecer acá. Presionamos encendido. Y alimentación tenemos aparentemente, pero enciende muy bajito esto, ¿sí? Muy bajito pareciendo. Vamos a ver si tenemos unos 5 voltios acá, porque recuerden que puede venir directamente de la línea de Always, podría estar, pero no lo veo en este caso de esta forma, ¿sí? Vamos a verificar, ahora sí voy a tener que prender porque no veo nada. Y verifiquemos a ver si tengo 5 voltios acá. A ver. Presionamos encendido. Y acá sí tengo 5 voltios. ¿Ven? O sea, tenemos dos líneas de alimentación completamente separadas. No parte de ahí ese consumo de alimentación hacia los puertos USB, lo cual tenemos que aislar el tema y ya nos quedamos tranquilos que en puerto USB están los 5 voltios. No están en la salida secundaria o en la salida, digamos, que disponemos después de haber presionado el botón de encendido en este caso. Bueno, vamos a sacar el circuito integrado y vamos a ver qué podemos hacer acá. Bueno, acá podemos ver el circuito integrado. No veo nada raro en sí. Pero evidentemente no funciona.
Y podríamos decir que tiene un pad dañado, ¿no? Pareciera, pero no me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque como es una placa que suele tener, y pareciera que este pad está dañado, ¿no? Como es una placa que suele tener este tipo de problemas, no quiero que vuelva, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir a lo seguro. ¿Qué opinan? Lo ideal conseguir el circuito integrado, pero de esto yo no tengo scrap. Sí, evidentemente tenía sulfatación al integrado, ¿eh? Pero bueno, no me voy a arriesgar. Vamos a ir a lo seguro. ¿Y qué hacemos acá, Dani? Bueno, acá vamos a hacer una serie de puentes y lo vamos a hacer de una manera lo más prolija posible. Muchos colocan un jumper, un alambre, o bueno, vamos a ver si le podemos dejar una gotita de estaño acá. Y vamos a hacerlo con el diagrama, ¿sí? Muchas veces nos fiamos de las alimentaciones en las bobinas, pero no tenemos en cuenta las salidas secundarias que son de paso, ¿sí? Este es un caso realmente así. Entonces, vamos a verificar entre qué puntos y qué puntos yo debería tener las alimentaciones, ¿sí? Vamos a unir capacitores de alguna forma. Verifiquemos esto. Yo tengo que a ver si me deja dibujar acá. Acá está. Yo tengo que unir C460 con C438, ¿sí? A ver si me permite. C460 ¿sí? C460 no me permite con una gotita. ¿Por qué? Porque lo tengo en este punto. C438 con C460 lo tengo en este punto y este punto, ¿sí? Entonces ahí sí voy a tener que hacer un jumper. Siempre verifiquemos bien, hagamos una medición correcta, porque si no vamos a hacer lío. C460 con C438. Bien, vamos a hacerlo entonces con el hilo de cobre. Así no tenemos ningún tipo de inconveniente.
Vamos a unir este punto, vamos a ponerle estaño. ¿Por qué no hago un jumper directo, Dani? Porque quiero taparlo y que esto no quede a la vista. Muy bien. Y el otro es muy probable que sí podamos hacer el jumper. Perdón, la gota de estaño. Así ya no tenemos que poner ningún alambre. Pero también es válido. Ustedes lo pueden hacer como más les guste. Pero la idea es que quede prolijo, ¿ok? Esa es siempre la idea de esto. Esperen que si encuentro para cortar el cable va a ser mejor, ¿no? Muy bien. Y el otro punto sería C471, ¿sí? Con C464, ¿ok? C471 con C464. Verifiquemos de nuevo. Yo sé que esto para muchos dirán, Dani, esto es súper básico, pero entendamos de que siempre buscamos de que se hagan las cosas lo más prolijas posible, ¿sí? Tenemos C471 acá, de este extremo, que es la alimentación, y C464. Estos dos, ¿sí? Podemos unirlos, a ver si vamos a corroborar antes. Nunca nos fiemos, siempre midamos, ¿ok? Siempre hagamos la medición. Si nos confiamos, a veces por ahí son 2 segundos medir y nos quedamos tranquilos. Perfecto, entonces yo acá puedo colocar una gota de estaño. Coloco la gota de estaño. También puedo colocar un alambre, ¿sí? Bien, limpiamos y si todo salió bien, ya podemos hacer una primera prueba, ¿ok? Corroboren antes siempre.
Primero mido, luego existo. Ok, chicos y chicas. ¿Sí? Bien. Confirmado entonces que está todo correcto, que no hay nada raro. Perfecto. Ahí tenemos. Volvemos a verificar. Por si acaso. C460 con C438. Correctísimo. C471 con C464. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a aplicar la alimentación. A ver qué sucede con esto. Veamos qué sucede con esto. Muy bien, mismo consumo, no hay ninguna variación, como verán, a pesar de que yo hice los puentes de manera directa. Verifiquemos las alimentaciones que estábamos esperando que estén disponibles. Obviamente van a estar porque yo ahora puenteé esa alimentación, pero ya a efectos de que nos quede todo completo, vamos a medir en C464 3.3 y en C460 o 438. Bien, presionamos encendido y ya tenemos, señores, sin RAM 500 mAh. Sin RAM 500 mAh. Vamos a ver si tenemos la alimentación que esperábamos hoy acá en la línea de data y clock. Vamos a ver. Vamos a medirlo en los terminales. Ahí tenemos 600 mAh. 3.3. Voy a apagar porque me va a empezar a calentar un poco el procesador. Vamos a colocarle la memoria RAM. Nuevamente encendemos y ya tenemos, ahí es un pico de 70 y pico de miliamperes, ¿sí? Tenemos 500 y pico de miliamperes. Habría que corroborar ahora con video, ¿sí? Con pantalla, ¿sí? Ahí cayó un poquito, a ver cómo está el funcionamiento. Bueno, voy a poner el disipador, voy a ordenar un poco esto y les muestro a ver cómo quedó la solución. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver si tenemos suerte. Ahí conectamos por lo menos la pantalla para que la veamos con imagen. Veamos el consumo más que nada, 500 miliamperes. Esperemos unos segundos. Y ahí está, señoras y señores. Sí, señor. Ahí tenemos nuevamente el equipo, ¿sí? Funcionando. ¿Ok? Ahí lo podemos ver de nuevo en imagen. Ahí podemos ver entonces ya el equipo funcionando. Ya encendió. No sé si tendrá más detalles o no. La verdad que no lo sé. Pero bueno, es un equipito un poco, lastimosamente está un poco maltratado, pero también lo podemos sacar adelante, ¿no? Hay que hacerle toda la parte estética y demás, pero como podemos corroborar, en este caso nuevamente no era un caso de BIOS, ¿sí? Es más, vamos a mostrar que ni siquiera intenté sacar la EEPROM, ni siquiera intenté sacar la EEPROM porque obviamente no tiene ningún sentido cuando son ese tipo de fallas donde cae la alimentación, ¿sí? Miremos un poquito acá. ¿Por qué lo destaco este tipo de cosas? Bueno, porque todo el mundo hoy quiere hacer BIOS, ¿sí? Ahí se puede ver que está original, ¿eh? Más allá de que la soldadura, sí, Dani, pero vos soldás como si fuera original. Bueno, sí, intentamos, pero no, se puede ver que está
si la corroboran con la soldadura del controlador embebido, van a ver que es original. O sea, ni siquiera se intentó hacer un flasheo de BIOS porque era innecesario, no tenía sentido, ¿sí? La conclusión es que nunca nos tenemos que confiar con las fuentes. Las fuentes secundarias principalmente tienen en sus salidas, luego de las bobinas, ¿sí? Tienen un MOSFET de paso o un circuito integrado, en este caso, que nos hace de paso de alimentación secundaria, y en las cuales tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones o circunstancias, ¿sí? Tenemos las fuentes primarias o always, tenemos las fuentes secundarias, y dentro de las mismas fuentes secundarias de sus salidas tenemos MOSFETs de paso o de alimentaciones secundarios que la mayoría de nuestros compañeros no lo suelen tener en cuenta, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta porque es importante para poder resolver casos como este caso puntualmente, ¿sí? Nunca se confíen, ¿sí?, de las cuestiones que tienen que ver con las alimentaciones, porque es lo principal que tenemos que tener en el equipo, y cuando estas fallan pueden hacernos hacer cualquier cosa. Si miran el video desde el principio van a ver lo interesante del caso, porque son equipos en los cuales normalmente nos cegamos y empezamos a hacer pruebas de las que sea. Por eso empecé con la placa completamente pelada, sin absolutamente nada, para que vieran de que ya no tenía ningún periférico, ya habíamos hecho la prueba de rutina, ¿sí? Ya hecho eso, podemos empezar a corroborar otras cosas. Muchas veces le empiezan a tomar bronca al PCH, a darle calor al PCH o al procesador, y nada tiene que ver, ¿sí? Verifiquen siempre las mediciones, primero mido, después existo, como digo yo. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas ningún video. Sé que alguna cosita, aunque sea chiquita, vas a aprender. Así que choque los 5 y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chao.